Esto es, el silencio también es una prisión. Amores desdichados. Le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Este programa es un homenaje a las madres, esposas, hijas, hijos, hermanos, hermanas, amigos, a los amores, quienes también sufren la cárcel sin habitarla. Es algo bien complejo, ¿no? En el sentido de que uno paga el canazo, como dicen acá, pero realmente la familia es la que termina pagando doble canazo, ¿sí? Porque, bueno, uno se sabe defender, si uno está acá y en última termina adaptándose, pero ¿cómo decirle uno a la familia o hacerles entender a ellos de que uno está bien? Eso nunca va a pasar porque... Tras la declaración de emergencia sanitaria y en medio de la cuarentena obligatoria, visitamos a Emilce para hablar de amor. Emilce es doctora en filosofía de la Universidad de los Andes. En la comodidad de su casa, conversamos sobre lo que significa la libertad. Entonces, cuando pensamos en aquellos que están privados de la libertad, una pregunta fundamental es como, ¿de qué libertad estamos hablando allí? ¿Cuál es esta libertad? Privados de la libertad, yo diría, y ahí creo que aquellos que están privados de la libertad se acercan completamente a nosotros y la coyuntura ha mostrado eso, y es que privados de la libertad significa que ellos tienen una historia de vida que no puede seguir, ¿no? Que no puede continuar. Tienen unos sentidos en su propia vida que no han podido desplegar, ¿no? Estar en su casa, ¿no? Habitar con su familia, crear una relación con otros, conversar con su familia, tener una cotidianidad con su familia. Todo eso es lo que se ha perdido, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos libertad, por eso aquellos que están privados de la libertad no simplemente que puedan salir a la calle, es que puedan establecer unas relaciones íntimas, cotidianas con sus seres queridos, que puedan construir sentidos propios en sus actividades diarias. Todo eso significa estar privado de la libertad. En cuarentena hemos estado encerradas con nuestras familias. Imagínense estar encerradas sin ellas. Imagínense cuánto les extrañaría. Imagínense que su familia está encerrada en una cárcel. Piense, ¿qué haría usted por verles de nuevo? Entrar a una cárcel es muy duro y la primera visita, cada visita es diferente. Cuando mi hermano estuvo en Nerón, que era una cárcel nueva, tuve la oportunidad de bajar al calabozo porque él tenía un problema ya psicológico, el encierro, y donde él estaba olía pésimo, o sea, a pura cañería, o sea, y eso uno salía a veces muchas veces enfermo de la garganta. Entonces son experiencias fuertes. Para mí han sido experiencias demasiadamente fuertes y han marcado mi vida. Y ahorita pues que tengo mi hijo, que el papá de mi hijo está en una cárcel, y por lo menos yo a mi hijo no lo llevaría a que visitara a su padre. ¿Y si la cárcel es un infierno, se atrevería a bajar por ver a quien ama? Lady tiene 34 años. Su hermano y su esposo se encuentran recluidos. Su hermano en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, a la espera de su libertad condicional. Su esposo en La Picota, en Bogotá. Para Lady, la cárcel es un infierno, pero no porque la habiten demonios. Cuando uno va a ir a visitarlos, eso es lleno de ratas, nunca cortan ese pastar. En los baños son terribles, no te imaginas, salen las ratas. No, es algo impresionante. La modelo, entrábamos, es como un túnelcito, pues sí, las mismas visitas
así como hay personas organizadas, hay personas que, que son súper desorganizadas. Nos botaban la comida y cuando uno ya salía a la visita, la comida seguía ahí, no ponían canecas y no las tiraban como debajo de un mesón. Las descripciones que hace Lady sobre sus visitas a la cárcel nos hacen pensar que la pena no es solo para quien está condenado, sino para quienes se atreven a quererle. Los baños para las visitas que son en el mismo patio son asquerosos, no hay agua. En Picaleña les mandan el agua no todos los días, a veces con tremenda calor. Ellos a veces no tienen ni para tomar un vaso de agua. Porque los que tienen platica, bueno, pueden comer, pero si no, no. Mi esposa es una berraca, es una guerrera, es una luchadora de... No, sin palabras pasa pelada. Porque cuando entro a la cárcel, pues nos da muy duro porque ya es pasar a verla solamente en el tiempo, es humillarla a ella, a la requisa, a que la toquen, a que la manoseen, a que la revisen. Es como ese tipo de humillación. Si yo le soy sincero, cuando yo estaba en la calle, yo creo que igual yo estaba con más personas, pero ella me dice que el tiempo que duré en la cárcel es el único tiempo que yo he compartido solamente con ella. Entonces ella no lo ve desde el lado negativo, de la incomodidad, o por lo menos a veces yo le decía, mire Caro, no me alcanza la plata para separar una celda así chévere, súper grande, o más espaciosa, o que no. Me decía, créame que en este momento lo que menos me importa es dónde estemos. Lo importante es que por fin puedo estar solamente con usted. Tengo razones para buscarte. Tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Andrés estuvo recluido en la cárcel La Modelo y hoy se encuentra bajo prisión domiciliaria. Su historia es narrada en otro podcast. Desde su casa nos cuenta sobre el humillante proceso por el que deben pasar quienes quieran visitar personas privadas de la libertad. No todas las relaciones sobreviven a la cárcel. La historia de Andrés es una excepción. Mi relación amorosa con mi esposa creo que se fortaleció más en el tiempo que estuve en prisión, porque era dedicarme a una sola persona, era dedicarme a estar solamente con ella, era dedicarme a hacerla sentir bien, porque en la cárcel sé muchos casos de personas que las esposas los dejan allá tirados, pero entonces uno se pone a mirar el por qué los dejan tirados. O era porque era un grosero, o era porque las trataba mal, o era por una cosa o por la otra. Entonces yo como que me mentalizaba y no, si yo soy grosero con ella, si yo la molesto, si yo la celo, si yo le digo esto, si yo le insulto, pues lógico me va a dejar acá tirado. Entonces era al contrario, como que hola amor, ¿cómo estás? Yo nunca le había hecho una carta, jamás en mi vida. Y estando en prisión me tocó hacerla y empecé a hacerle y a escribirle, a decirle cosas. Y si usted le va y le pregunta, ya saben dónde están y cuál fue la primera y cuál es la última. Entonces es como esa sensación chévere que le queda a uno de malas experiencias. Pero pues. Yo escribí un cuaderno de 100 hojas completico y le escribí por ahí 60 cartas más. Y más eso le hice cuadros, tallaba el nombre de ella, de mi hija y el mío. Trataba de siempre tenerle un detalle. Porque yo decía que si yo la enamoraba más allá, ya no me iba a dejar. Y me funcionó, a mí me funcionó y me funcionó súper bien. Pero nada, mi esposa yo creo que es lo mejor que me ha podido pasar. Independiente de si vive conmigo un año más, 2 años, 10 años, 20 años, yo creería que fue de las mejores personas que he conocido en mi vida. Y recibí una visita, digamos, mi mamá, y que fue la única que me visitó, y mi hermano, las únicas dos visitas. Pues porque realmente, eh, como esta, se da uno realmente cuenta con qué personas son las que uno cuenta realmente, ¿no?
Entonces, no hay pareja que aguante, digamos, una situación como esta, sino tampoco puede ser egoísta de tratar de amarrar a una persona a uno y no están en estas condiciones, ¿no? Entonces, es bien complicado. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2, 3. ¿Cuánto esperaría usted? Más de 22.000 personas en Colombia cumplen condenas superiores a 16 años. En el caso de Andrés fueron casi 3. Franco aún no recibe su condena. Lleva varios meses indicado y es consciente de la dificultad de mantener una relación en la cárcel. Pues uno, en la fila siempre uno empieza a hablar porque uno tiene mucho tiempo, ¿no? Como que mira a alguien empieza a contarle la historia, por qué su familiar está ahí, cómo lo cogieron, si era muy casposo, si era una persona bien, pero pues independientemente, pues alguien bien lo convían y tiene algún error y ya, sí, hay mucho tipo de personas. Entonces como que uno empieza a escuchar tantas historias, y yo decía, no, pues si a él le toca durar 3 años acá, y hay personas que me decían, no, yo llevo marchando acá 8 años, 9 años, y yo, Dios mío, ¿cómo es capaz? O sea, porque, y pues hay veces que obviamente uno también tiene sus situaciones acá afuera, ¿no? Uno también tiene sus situaciones acá afuera, y pues hay veces que el interno lo llama a uno y uno está estresado, y uno dice, no me vuelva a llamar, no. O sea, sí, hay veces que uno quiere mandar todo a la porra. Uno no quiere volver por allá, uno no quiere volver a hacer esas filas, uno no quiere saber nada de eso. No solo es el hecho de esperar, es cuidar de tus hijos, el trabajo, la casa, el dolor, la rabia, la nostalgia. Tener que continuar con la vida misma sin la persona que amas. Escuchando a Lady y a Diana, pensamos en la excesiva carga de cuidado que las mujeres deben asumir cuando un ser querido es privado de la libertad. Las largas filas, la preparación de los alimentos, las requisas, el paso por los filtros de seguridad y el estigma de ser familiar de una persona privada de la libertad. Ellos pagan eso ya físicamente, pero los familiares, los que estamos afuera, lo pagamos psicológicamente. Como usted tener todo y que todo está bien, pero siempre falta algo, hay algo que no puede estar bien. O sea, pagarlo uno psicológicamente. Diana es una mujer trabajadora de 34 años. Actualmente, su pareja se encuentra recluida en la cárcel La Picota de Bogotá. La sensación de angustia y vacío descrita por Diana, según Emilce, se puede traducir a partir de la desdicha. Yo creo que se puede pensar en una relación en términos de lo que Simone Weil llama la desdicha. Ella dice que la desdicha es esta condición de aquel que vive como en un estado cadáver, ¿no? Que no está absolutamente viviendo su vida, sino que en este caso está privado de la libertad. El desdichado es también aquel que ha sido víctima de una experiencia de violencia o aquel que ha ido a la guerra, porque lo que pasa con el desdichado es que es alguien que no está viviendo plenamente, sino que está en un constante estado de angustia, que se acerca mucho a la muerte. Eso es algo característico del desdichado. Me sientas cerca, que la distancia que hay entre nuestras puertas se hará siempre tan ridícula, tan pequeña, mientras los dos sigamos las mismas estrellas. Y aunque Veré, con mi hija me tocó siempre decirle mentiras. ¿Qué le decías? Que no podía ir porque estaba trabajando. Era la más recurrente. Porque ella me decía, ¿por qué no vas? Yo quiero jugar contigo, te espero afuera para que juguemos allá afuera en el pasto. Entonces toca decirle, no, hija, yo no puedo todavía, estoy trabajando. Cuando termine de hacer eso que estoy haciendo acá, créame que yo voy contigo. Y ahorita que estoy en libertad, eso es lo que hacemos. Ella me recuerda a veces, papá, tú viniste porque quieres jugar conmigo. Acuérdate, tú me prometiste que ibas a jugar. Y es como que si saquemos el tiempo porque lo necesita. Andrés, luego de 3 años en prisión, pudo cumplir la promesa de volver a jugar con su hija. Leomar, en cambio, paga una condena de 42 años y medio, es decir, 510 meses de prisión.
Caí a la cárcel cuando mi hija tenía 5 años. Toda la infancia de ella la perdí, es lo único que me arrepiento y me duele. Y cuando hablo con ella me pesa porque le hice una promesa cuando tenía 6 años y no se la puedo cumplir, no se la va a poder cumplir. Estar con los 15 años de ella y no la va a poder cumplir. Yo creo que lo que más me hacía falta en el tiempo en que estuvo el confinamiento allá fue ver a mi hija, porque yo la veía una vez al mes. Yo recibía 2 visitas al mes, pero en una de ellas solo podía llevar a mi hija. Entonces era el tiempo como de ver algo diferente, porque mi hija me llegaba con sus ocurrencias, con sus cosas, y fue muy complicado. La verdad fue muy difícil. Leomar tiene la desdicha de saber que no podrá ver crecer a su hija. A propósito de estos desdichados, de aquellos que sufren, de aquellos que están presos de la libertad, lo que ella dice es, la desdicha es un estado cadáver, uno se acerca mucho a la muerte cuando es un desdichado, porque no puede vivir plenamente, porque los sentidos que lo aferran a la vida están completamente fracturados, la libertad, ¿no? Las construcciones de ser en común, sus formas de habitar cotidianamente con los otros, todo eso está fracturado, por eso es un estado cadáver que siempre acerca al desdichado a la muerte. Y ella dice, hay una posibilidad para el desdichado y es el amor, y hay una posibilidad para aquellos que están presos de la libertad en este sentido muy amplio de los desdichados o de la desdicha, y es la espiritualidad. Y ella dice lo siguiente: la plenitud del amor al prójimo estriba simplemente en ser capaz de preguntar ¿cuál es tu tormento? Es saber que el desdichado existe, no como una unidad más en una serie, no como ejemplar de una categoría social que porta la etiqueta desdichados, sino como hombre, semejante en todo a nosotros, que fue un día golpeado y marcado con la marca inimitable de la desdicha. Cuando Gustavo estuvo en la cárcel del Barne, en Tunja, él estuvo en un calabozo, no me lo dejaron ver, lo habían golpeado. Al siguiente domingo yo fui, ya me lo dejaron ver. Él me decía que convivía en un lugar muy oscuro, que le tenía miedo y que era con ratas. Y que junto a él había otro interno que era brasilero y que le estaba enseñando a hablar brasilero. Yo cuando Luna me acompañó antes de que él cayera ahorita a la cárcel, estábamos en un control del niño y nos quedamos encerrados en el ascensor y él dijo que había recordado ese momento que había quedado allá en ese calabozo. La experiencia de la cárcel es tan fuerte que incluso afuera parece difícil escapar de ella. Madres, cuando hubo un incendio en varias cárceles del país, hubo madres llorando a sus hijos en las afueras de las cárceles, y este sufrimiento no cuenta, no vamos a pensar en este sufrimiento. Es un sufrimiento y es muy similar al de una madre que ha perdido un hijo en el conflicto armado. Entonces hay un dolor ahí que no hemos pensado del todo. Yo creo que es una pregunta fundamental, pensar ese dolor, pensar en los sentidos que pueden estar allí en juego, reconstruir este dolor de aquellos que están privados de la libertad, entender sus historias, sus formas de vida. Familiares de las víctimas del incendio en la estación de policía de San Mateo en Soacha se reunieron hoy frente a la alcaldía de ese municipio para pedirle al alcalde que se comprometa a defender a las víctimas. Entonces es indolente el trato que hemos recibido de los policías. Cuando nosotros hicimos el plantón al frente del CAI, los policías se reían. Entonces es eso, es una deshumanización terrible. Los amores en la cárcel también han sido condenados al olvido, a la frustración, al miedo, y aún así existen en distintas dimensiones. Existen en la hija que no ves, en el hermano al que extrañas, en la compañera que no te abandona, en la madre que te defiende, y está en quienes luchan por mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. A mi hermano, que lo amo y sé que pronto estarás con nosotros, y a mi esposo,
que será el mejor padre para Andrés Matías. Y sé que Dios y cada uno de nosotros, los familiares de cada uno de los presos, estamos con ellos. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante, y en ella me pierdo yo. Para la gente que está acá afuera, ¿qué sería? Que no discrimine tanto, que no nos vean como esa lacra o como esa mala persona. No todos son malos, no toda la gente que está presa es mala, entonces no nos discrimine. Habemos personas con ganas de salir adelante y ya. Agradecemos a Lady, Diana, Franco y Andrés por demostrarnos que es posible amar a pesar de la cárcel, y a Emilce por permitirnos reflexionar sobre la libertad más allá del encierro. Los archivos sonoros usados para este programa hacen parte de las denuncias que han realizado las personas privadas de la libertad desde distintas cárceles del país. Este proyecto fue desarrollado en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2020 por el Semillero de Investigación sobre Cuerpo y Estudios de Género, adscrito al colectivo Diccionario de la Mirada. La música es utilizada con fines educativos. En la producción, Alejandra Zanabria, Camilo González, Camila Cardoso, Alexander García, Camilo Quevedo, Daniela Prieto, Mary Pulido, Alois Pardo, Catherine López y quien les habla, Laura Toncón.